Nunca imaginé que el regalo más esperado se convertiría en una herida profunda. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un día soleado, la brisa fresca llenaba el aire, pero en mi pecho solo había un nudo de ansiedad. La espera había sido larga, llena de promesas y expectativas. Mis amigos decían que era el mejor regalo que podría imaginar. Pero en aquel instante apenas podía respirar, todo comenzó con una carta. Mañana será un día especial, decía. La emoción burbujeaba en mi interior. Mis ojos brillaban de anticipación. Pero el tono de la carta era extraño, como si escondiera algo. Algo oscuro. En un rincón de mi mente una alarma sonaba. Decidí ignorarla, convencida de que ese regalo iba a cambiarlo todo. La mañana llegó con un cielo despejado. Me vestí rápidamente, cada prenda ajustándose a mi piel como un recordatorio del peso de la expectativa. Cuando llegué al lugar acordado, el café estaba repleto de risas, de abrazos y promesas. El aroma del café recién hecho me envolvía, pero faltaba algo. O alguien. Mis amigos llegaron tarde, como si hubieran estado luchando contra un tiempo que no les daba tregua. Sus rostros estaban tensos. Al verlos, mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa?, pregunté con el aliento entrecortado. Nada, dijeron, pero sus ojos contaban una historia distinta, llena de secretos. Finalmente el regalo apareció. Una caja envuelta con un lazo rojo brillante. Mis manos temblaban cuando la abrí. Al abrirla, un frío intenso recorrió mi cuerpo. Dentro había una pequeña esfera negra, con destellos de luz que bailaban alrededor. Es un cristal de la suerte, dijeron. Pero su belleza era engañosa. Una voz interna me gritaba que algo no estaba bien. Cuando toqué la esfera, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El aire se volvió denso. Mis amigos comenzaron a susurrar, sus miradas llenas de preocupación. Quizás deberías dejarlo, sugirió uno de ellos, pero ya era tarde. Sentí un tirón en mi pecho, como si una sombra se hubiera adueñado de mí. Las risas se apagaron. Todo se volvió un eco distante, los murmullos crecieron, pero yo solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. En un instante todo se detuvo. Un grito desgarrador resonó en la sala. Miré hacia atrás y vi la expresión horrorizada de uno de mis amigos. No. ¿Qué has hecho? Su rostro pálido decía más que 1000 palabras. Mi mente giraba, atrapada entre la confusión y el horror. El regalo que había anhelado se convertía en un ciclo de angustia. Entonces, en medio del caos, cayó una carta de mi bolsillo. Una carta que nunca había visto antes. El nombre en la parte superior me dejó helada. Era el nombre de alguien a quien había perdido. La letra era familiar, pero los contenidos prometían una revelación que jamás hubiera querido enfrentar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El silencio en el café se apoderó de mí, una sombra que se cernía sobre mis pensamientos. Aquella carta, que había caído sin previo aviso, me miraba con ojos profundos y oscuros, resonando en mi memoria como un eco olvidado. La letra era la de Valeria, mi amiga de la infancia, quien había partido demasiado pronto. Pero en lugar de consuelo, su nombre despertó un torrente de recuerdos migrantes, y un vacío helado en mi pecho. Con manos temblorosas, recogí la carta y la abrí. Sus líneas estaban firmadas con la fecha de su último día, un día que había traído para mí una tristeza irremediable. Sin embargo, lo que leí me dejó perpleja. Hablaba de la esfera, como si hubiera previsto que sería un regalo fatídico. Nunca debes tocarlo, decía. El cristal es una puerta. Y lo que cruzas no siempre es un camino de luz. La revelación golpeó con fuerza. Mis amigos, perplejos y asustados, intentaban comprender lo que sucedía. ¿Estás bien?, me preguntó uno de ellos, pero no estaba segura de qué responder. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera vuelto un campo magnético entre el pánico y la esperanza.
La inquietud albergaba un lugar en mi corazón, un lugar reservado para lo desconocido, lo que jamás quise explorar. Una parte de mí estaba ansiosa por entender, por descifrar el mensaje oculto en la carta, mientras que otra quería desgarrar los lazos con aquel regalo sombrío. La esfera brillaba desmesuradamente, un artefacto cruel en su belleza. En ese momento una chispa de determinación brotó en mi interior. Debo regresar, murmuré casi para mí misma. Mis amigos intercambiaron miradas, filtros de preocupación desbordando en sus rostros. ¿Regresar a dónde?, preguntó uno. A casa, respondí. A buscar respuestas. Caminar por las calles que me llevaban de vuelta era como desandar un camino sinuoso, uno que evité en el pasado por miedo y tristeza. Sin embargo, el aroma a tierra mojada y el sonido del viento me recordaban que la vida siempre avanzaba. Sentía el roce del cristal en mi bolsillo, pulsando como si tuviera vida propia. Comencé a buscar mi antigua caja de recuerdos, escondida en el desván de mis emociones. Abriendo la puerta de mi hogar, el aire estaba embebido en polvo y nostalgia. Cada rincón revelaba una vida que había sido, cada objeto era una pequeña historia que susurraba entre sí. El ataúd de los recuerdos me atraía con fuerza. Al encontrar la caja, mis manos se movían solas, ansiosas por descubrir. Dentro, múltiples fragmentos de mi pasado danzaban ante mí, fotografías, cartas, e incluso algunas flores secas que habían perdido su color vibrante. Pero pronto me detuve. Ahí al fondo, había un cuaderno que no recordaba haber guardado. Con el corazón latiendo, lo abrí y tanto mis antiguas anotaciones como las de Valeria se entrelazaron. Cada escritura era un reflejo de nuestras promesas, nuestros sueños. A medida que leía, el temor se transformó en un nuevo horror, al descubrir que todas las anotaciones sobre ella habían comenzado a hablar de cosas inquietantes, de sombras y luces que habían surfado entre realidades. El grito de aquel día volvió a resonar en mi memoria, y me di cuenta de que, al igual que Valeria, había una advertencia más profunda que conectar. La conexión entre la esfera y su pérdida era más que trágica, era un lazo que sería capaz de reescribir nuestra historia. Y solo ahora entendía que el regalo no solo jugaba con mi destino, sino que finalmente traía consigo la promesa de respuestas. Cuando cerré el cuaderno, la vibración de la esfera se intensificó. Un nuevo desafío se gestaba, un camino que se extendía ante mí en un horizonte de incertidumbres. Pero ahora sabía que debía enfrentar mis demonios. La carta prometía algo más, la clave está en recordar. Sin embargo, había un nuevo eco en el aire, una advertencia que aún me helaba el aliento. Un repiqueteo en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Un mensaje llegó de un número desconocido, solo que contenía una palabra: regresa. La piel se me erizó al comprender que el pasado nunca se queda atrás. Y quizás el regalo que desee con tanto fervor, tal vez, solo podría traernos más daño del que estaba dispuesta a soportar. La noche había caído sin piedad cuando finalmente decidí dejar la caja de recuerdos sobre la mesa. La esfera, aún en mi bolsillo, parecía absorber la luz de la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cada rincón estaba impregnado de un silencio espeso que se tornaba cada vez más inquietante. Aún así, una pregunta se repetía como un mantra en mi mente: ¿qué habían querido decir Valeria y su advertencia? Antes de poder sumergirme nuevamente en mis pensamientos, el repiqueteo del teléfono volvió a romper la quietud. Fruncí el ceño y miré el mensaje que aún brillaba en la pantalla. El corazón se me aceleró con la simple idea de que alguien sabía que volvía a casa. Pero mis esperanzas se desvanecieron tan rápido como llegaron al leer el nombre: Julian, el chico que a veces aparecía en mis sueños y cuya presencia siempre traía consigo un halo de nostalgia y melancolía. No mires atrás, decía el mensaje. La frase me heló. Julian había sido un pilar de apoyo en el pasado, pero también un recordatorio de mi propia fragilidad. Había sido el quien había tratado de hacerme enfrentar mis recuerdos, de arrastrarme de la oscuridad hacia la esperanza, y después de la pérdida de Valeria, nos distanciamos. ¿Por qué entonces me enviaba un mensaje ahora, cuando me encontraba en la cuerda floja entre el pasado y el presente? ¿Por qué? Respondí con un sentimiento que fluyeron entre la rabia y la vulnerabilidad. Las letras temblorosas parecían incluir un eco de inseguridad que jamás había compartido. Mis pensamientos se deslizaron incontroladamente hacia la idea de que quizás estaba intentando protegerme, como lo había hecho tantas veces antes. Pero el calor del pasado se sentía insuficiente, abrumador. De repente, un golpe súbito expandió el silencio en la habitación. Una ráfaga de viento abrió de golpe la ventana, arrastrando hojas secas y fragmentos de recuerdos. Con pasos vacilantes me acerqué y la cerré.
En el fondo, una voz en mi interior me recordaba que este impulso de ir hacia atrás no podía ser el camino correcto. Debía avanzar. Mientras intentaba organizar mis pensamientos, recordé que muchos años atrás, Valeria y yo habíamos creado un pacto, estar siempre ahí la una para la otra sin importar la distancia que nos separara. Entonces, ¿por qué no podría hacer lo mismo por Julian? La pregunta me terminó de atormentar, mezclando confusión y una especie de enamoramiento juvenil. Tal vez al final, Luis no se había convertido solo en un recordatorio de lo que había perdido, podría ser la conexión que me hiciera entender el mensaje de Valeria. Sin dudarlo más, decidí llamarlo. La voz de Julian resonó en el auricular, un eco familiar, como una melodía olvidada. ¿Estás bien?, preguntó con un tono envuelto en preocupación. Estoy en casa. He encontrado algo. Valeria, no pude evitar ser honesta. Siento que estoy al borde de algo grande y aterrador. Quiero ayudarte. Su respuesta fue un puente tendido a través del dolor. Cada palabra suya me llenó de una calidez que no esperaba encontrar en medio de mis tormentos. Secretamente esperaba que aquel casi desconocido se convirtiera en un aliado mientras enfrentaba la historia que aún me atormentaba. Tal vez deberías venir, musité, consciente del salto que daba al abrir esa puerta. Voy. Estaré ahí en un rato, dijo, y la conexión se rompió. Sentí como un nuevo pilar de esperanza se levantaba, aunque el temor todavía bullía en mi pecho. Mientras esperaba su llegada, el murmullo del viento se tornó en una sinfonía inusual en mi mente. Las sombras de la habitación comenzaron a retorcerse como si el aire mismo me hablara de aquel pacto y sus advertencias. Pero el anhelo también hacía eco. ¿Qué pasaría si, al cruzar esa puerta que Valeria había descrito en su carta, descubrimos algo que nadie esperaba? Podría ser una redención, o solo una caída más honda a la oscuridad. Sentimientos encontrados se arremolinaban en mi corazón hasta que un repiqueteo en la puerta me sacó de mis cavilaciones. Julian ya estaba ahí, y en su mirada encontré no solo preocupación, sino la determinación de enfrentar lo desconocido. Justo cuando los dos cruzamos el umbral, un nuevo mensaje asomó en mi teléfono. La pantalla iluminó la habitación oscura de una manera perturbadora, e incluso antes de leerlo, supe que las sombras no se quedarían atrás. Te estoy observando, advertía la frase, un eco amenazante que remitía a la advertencia que había recibido de la carta de Valeria. El giro de los acontecimientos me dejó sin aliento, sujetándome entre la esperanza por descubrir la verdad y el miedo a lo que podría develarse. Julian entró por la puerta con una ligera brisa que lo seguía, trayendo consigo un rastro de frescura que me hizo sentir un poco más ligera. No obstante, la atmósfera pesada que mantenía a mis pensamientos prisioneros persistía. ¿Y ahora qué?, me preguntó, la inquietud brillando en sus ojos mientras cerraba la puerta detrás de sí. Su presencia se sentía al mismo tiempo reconfortante y amenazante, un refugio al que anhelaba asirme, pero que también me recordaba mis miedos. Leí un mensaje justo antes de que llegaras, le dije, mis palabras se deslizaban por la tensión que crecía en el aire. El mismo que me ha estado acechando desde hace días, te estoy observando. ¿Quién te lo envió? La seriedad en su voz inmediatamente captó mi atención. El descenso del sol había dejado un atasco de sombras, pero la urgencia de Julian parecía iluminar un camino al que antes no había prestado atención. No lo sé, respondí, la verdad era más incierta de lo que quería admitir. Lo importante no es quién me lo mandó, sino qué significa. Valeria me dejó un mensaje y siento que ambos están conectados. ¿Qué más decía la carta? Julian frunció el ceño mientras buscaba mi mirada. Las preguntas comenzaron a girar en su mente y su interés era palpable. Deslicé la carta por la mesa, y mientras él la leía, el tiempo se detuvo. La distancia emocional que alguna vez había existido entre nosotros parecía desvanecerse en el aire cargado de secretos. Tal vez Valeria quiso advertirte, no sé. Pero la advertencia podría ser para los dos. Mis palabras flotaban ecos de una rendición, entrelazando lo que pensé que era un pasado cerrado. Julian terminó de leer y me miró. Esto es más grande de lo que pensamos, y eso de te estoy observando definitivamente agrega una capa inquietante. Pero su tono se tornó melódico, como si quisiera recordarme que no estaba sola en esto. ¿Qué es lo que crees que debemos hacer? El silencio se instaló un momento. Mis pensamientos iban y venían, como las olas rompiendo en la orilla. A pesar del miedo que latía en mis entrañas, sentí una chispa de determinación. Valeria había querido que siguiera adelante, que entendiera. Debo regresar al lugar donde todo comenzó. El parque donde solíamos jugar, donde el tiempo se detuvo por un instante.
Ahí tal vez encuentre respuestas, pero si no es seguro. Puede haber un peligro. La voz de Julian, aún llena de preocupación, se topaba con mi creciente deseo. No sé si hay alguna seguridad en lo que haremos, pero tengo que hacerlo. Es parte de mi historia. De nuestra historia. La decisión me llenaba de una resolución casi palpable, y mi impulso era contagioso. La forma en que sus labios se apretaron le revelaba dudas correspondientes a las mías. Si lo haces, lo haré contigo, dijo con firmeza, la luz de su determinación iluminando la habitación de una manera que quería creer podría ahuyentar las sombras. No hay forma de que te deje ir sola en esto. Así, los dos salimos rumbo a la noche. Las estrellas eran testigos de nuestro recorrido, sus destellos nos guiaban a través de calles casi desiertas. Cada paso latía con el eco de recuerdos pasados y esperanzas futuras, pero la ansiosa sensación de ser observados nunca se desvanecía. Por momentos sentía una mirada fría recorriendo nuestra piel, una fantasía tétrica que mantenía mi corazón acelerado. Al llegar al parque, el aire se sentía notablemente más denso, cargado con el peso de lo inexorable. Las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz plateada de la luna, danzando y susurrando nombres olvidados. Aquí fue donde todo se hundió y comenzó a surcar por las corrientes de la memoria, reflexioné, sintiendo que en cualquier momento podría perderme una vez más. Un escalofrío me recorrió al vislumbrar el viejo columpio donde Valeria y yo pasábamos horas de risa y sueños. Un atisbo fugaz de su risa resonó en mis oídos. Y fue en ese instante de vulnerabilidad, cuando me acerqué al espacio que había sido testigo de tantas historias, cuando el mío se convirtió en un eco. La esfera en mi bolsillo pulsó casi como si reconociera el lugar, y mi mano se movió involuntariamente hacia ella. Pero en un giro inesperado, Julian me detuvo. «Espera». Sus ojos estaban en el suelo, y vi como un brillo extraño reflejaba en su mirada. «¿Qué?», pregunté sintiendo la urgencia del momento apretar mi pecho. «Mira», exclamó señalando algo en el suelo. Al inclinarme vi un pequeño objeto brillando entre las hojas marchitas. Me agaché y con manos temblorosas lo levanté. Era una pequeña caja de música, la cual giré lentamente en mis manos. Sin embargo, lo que vi en sus movimientos derramó una ola helada de temor. La melodía que comenzó a sonar resonaba con el eco de las risas perdidas, pero también resonó como un lamento. Y cuando la melancólica música comenzó a llenar el aire, una nueva advertencia retumbó en mi mente y un pensamiento se instaló con una profundidad inquietante. Lo que encontrara esta noche no solo afectaría nuestro pasado, sino que también cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche, aún joven, nos esperaba con secretos que ansían ser descubiertos. La melodía envolvente de la caja de música era un susurro nostálgico, un eco de felicidad memorable que se transformaba en un murmullo sombrío. La música nos arrastraba a un abismo de recuerdos, mezclando las risas de la infancia con las sombras de pérdidas que nunca habíamos superado. A medida que giraba la caja entre mis manos, sentí como su peso contribuía a una presión ya insoportable en mi pecho. «¿Qué es esto?», murmuró Julian, acercándose más a mí, su voz un hilo tenuemente entrelazado con el sonido de la melodía. «¿Por qué parece tan familiar?», «No lo sé. Pero siento que Valeria tenía que ver con esto», respondí, mi voz más baja y temblorosa. La realidad de su ausencia me golpeó con fuerza, y en ese instante supe que esta noche representaba más que un simple regreso al parque. Era enfrentar lo que había quedado atrás. El columpio chirrió cuando mi mente retrocedió a aquellos días en que nos deslizábamos entre risas. La caja de música había servido de fondo a nuestra historia, un símbolo del vínculo que compartimos. Sin embargo, ahora parecía un recordatorio de cómo el amor y la pérdida podían coexistir, desgarrándose en el mismo instante. Valeria me hablaba de sueños, de miedos que necesitábamos confrontar, dije sin darme cuenta de que mis pensamientos se transformaban en palabras. Ella entendía que para avanzar, primero debíamos mirar hacia atrás. ¿Y si esto es un mensaje? Podría haber una razón por la que la encontramos aquí, interrumpió Julian, su mirada fija en la caja como si esperara que de ella emanara una respuesta. Tal vez la forma de liberarnos del pasado sea desenterrar la verdad que hay detrás de todo esto. Mi respiración se hizo más pesada. Las palabras de Julian, aunque alentadoras, cargaban con el peso del compromiso. ¿Qué pasaría si encontrar la verdad implicaba reabrir heridas que no estaban listas para ser descubiertas? ¿Y si nunca estaba lista? La idea de enfrentar aquello que Valeria había escondido o anhelado no era solo aterradora, era como abrir la puerta a un tormento implacable, pero en la vulnerabilidad de su mirada,
en la forma en que se acercaba a mí como si estuviera protegiéndome de lo que solo yo sabía que acechaba. Encontré un hilo de fuerza. Necesito saber qué había en su corazón, Julian. Lo siento en cada fibra de mi ser. Sin dudarlo, retrocedí hasta el columpio, dejé que la caja de música descansara en mi regazo y la abrí completamente, permitiendo que la melodía se deslizara a nuestro alrededor como una brisa suave. Imágenes fugaces se agolpaban en mi mente, un parque iluminado por risas, la algarabía de promesas eternas y la amenaza de lo que acechaba en la oscuridad. Todo era un puzzle cuyas piezas parecían moverse en medio de mi confusión. Escucha, susurré, haciendo que Julian se acercara más. La música parecía cambiar, transformándose en un compás lento y nostálgico que resonaba en nuestros corazones. A medida que el último acorde se desvanecía, una carta apareció escondida en el interior de la caja. La garabateada escritura que reconocía me hizo enmudecer. Era la letra de Valeria, mis manos palpitaban mientras deslizaba el papel y lo leía en voz baja. Si estás leyendo esto, quizás estés listo para lo que se viene, hay cosas que nunca debí ocultar. El deseo de protegerte me ha llevado a la culpa. Temí que nuestras risas resultaran un eco de un futuro perdido. Nunca dejé de observarte aunque los caminos divergieran, esto. La voz de Julian se desvaneció. Podía ver cómo la confusión en su rostro se transformaba en preocupación. La promesa de lo que Valeria había querido ocultar ahora se desnudaba ante nosotros. ¿Qué crees que quiso decir?, preguntó, cada palabra arrastrando consigo el peso de la incertidumbre. La oscuridad de la noche parecía intensificarse a su alrededor mientras el aire se volvía irrespirable. No estoy segura, pero posiblemente había algo que necesitaba que entendiera antes de que fuera demasiado tarde. La sensación de ser observada, de ser empujada hacia la verdad, emergió. Más fuerte que nunca. ¿Y si hay algo más, algo que no sabemos? Los ojos de Julian se abrieron como si la chispa de un rayo hubiera iluminado su mente. Tal vez esa advertencia se dirigía a ambos. Lo que sucedió no fue solo tu historia, sino también la mía. Valeria también me quería proteger a mí. La revelación lo golpeó y sentí que todo mi ser se movía junto a su inquietud. La caja de música vibraba con la agonía de viejas verdades y el temor de lo desconocido. La noche había dejado de ser un simple paseo de descubrimiento y se había transformado en un viaje hacia lo más oscuro de nuestro pasado. Justo antes de que la angustia se apoderara de mí, escuché un ruido. Un crujido distante, un movimiento entre las sombras. La sensación de ser observado se hizo tan presente que el aire se volvió repelente. Julian giró bruscamente en dirección al sonido, su mirada estrictamente enfocada. ¿Escuchaste eso? Antes de que pudiera responder, de las sombras emergió alguien, su presencia oscura como un eco aterrador y conocido. Un escalofrío recorrió mi columna mientras mis ojos se entrecerraban, intentando enfocar con claridad, y entonces, un grito ahogado se atascó en mi garganta al reconocer la figura. Era alguien del pasado, uno que nunca esperaría encontrar aquí, uno que podría desatar el caos y la revelación que temía. La noche, en lugar de ofrecer respuestas, se convirtió en el portal de un nuevo enigma, uno que prometía herir aún más las cicatrices que ya había empezado a curar. El rostro que emergió de las sombras era una pintura de memorias agridulces. Era Thomas, un viejo amigo y confidente de Valeria, cuya risa había resuena en mis recuerdos más felices. Sin embargo, en este momento su presencia era como un eco distante de una tormenta que retornaba, y el peso de aquella historia compartida me aplastó. Thomas, murmuré, la incredulidad y el miedo entrelazándose en mi voz. ¿Por qué había vuelto? ¿Acaso no había suficiente dolor a la vista? La atmósfera se volvió tensa y la música de la caja pareció apagarse, rindiéndose ante la realidad cruda de lo inesperado. Tienes que escucharme, dijo, sacudiendo su cabeza en un intento de desprenderse de la confusión que comenzaba a entrelazarse en sus ojos. He estado buscando respuestas, y creo que Valeria dejó un mensaje para mí también. Todo lo que creías que sabías no es suficiente. Julian se movió hacia adelante, tomando un paso hacia él. ¿Qué quieres decir?, cuestionó, su voz resonando como un golpe entre las palabras solitarias de Thomas. No hay tiempo, continuó Thomas, alzando una mano, su rostro una mezcla de certeza y angustia. Hay cosas en la historia de Valeria que no conocen. Ella no solo estaba tratando de protegerte a ti. Estaba luchando con algo que la estaba consumiendo por dentro, algo que a mí también me afectó. Tienes que entender, pero la fragilidad de su mensaje se desvaneció con el temor que sentía en mi interior. La idea de que Valeria había estado lidiando con un secreto tan oscuro y pesado desnudaba mis recuerdos a su esencia cruda.
Me aferré a la carta a la esperanza de que pudiera ser la clave para entender ¿de qué hablas? Mis palabras salieron más duras de lo que esperaba. ¿Qué era exactamente lo que Valeria escondía? ¿Qué tiene que ver contigo? Thomas respiró hondo, la presión del momento agudizando su expresión. No era solo su lucha. La verdad es que ella sabía más de lo que decía. Siempre lo supo, incluso antes de que ocurriera de lo que pasó esa noche. De repente, una imagen nublada cruzó por mi mente. La noche del accidente, como las risas se convirtieron en gritos, en tragedia. ¿Qué sabes de esa noche, Thomas? Pregunté con la voz entrecortada, la memoria de la pérdida golpeándole a mi corazón. Ella no te contó nada, ¿verdad? Un nuevo dolor se reflejó en sus ojos. Te quería tanto que no podía cargar con todo eso. Pero ella nunca estuvo sola, y tú tampoco lo estuviste. La sombra que pesaba sobre nosotros había encontrado su camino hacia ti también. La revelación colisionó con mis pensamientos, descomponiendo cualquier sentido de seguridad que me quedaba. La música de la caja seguía flotando en la brisa, pero ahora parecía desgarradora, resonando en un tono de despedida. Sentí un giro en mi estómago, una mezcla entre la ira, la confusión y el deseo de entender. ¿Eres parte de esto?, lo acusé, sintiendo como la decepción comenzaba a consumir todo lo que recuerdo de él. Si sabías lo que le pasaba, tenías la responsabilidad de decírmelo. No podía romper su promesa. Era lo que Valeria quería, respondió, su voz cargada de ese mismo dolor que yo sentía. Pero ahora, con ella fuera de la imagen, es un ciclo que necesitamos cerrar. Y no podemos hacerlo sin enfrentar lo que realmente sucedió. Me di cuenta de que cada palabra de Thomas traía consigo un nuevo peso. La verdad de Valeria había sido un regalo y una carga, una herencia de secretos que no solo me pertenecían a mí, sino que ahora acechaban también a Julian y a Thomas. Sin embargo, en el fondo de todo aquel caos, había una chispa de esperanza que sentí con más fuerza que nunca. Quizás al derribar las paredes construidas por el pasado, podríamos descubrir una manera de sanar. Antes de que pudiera hablar, un sonido distante de pasos resonó detrás de nosotros. La oscuridad de la noche se espesó, y la sensación de que algo aún más grande acechaba aumentó, como si el universo nos instara a finalmente enfrentar no solo el pasado de Valeria, sino lo que habíamos llegado a ser. Julian giró de inmediato. Los ojos profundos y determinados. No estamos solos. Debemos descubrir qué está oculto en la profunda sombra, dijo, su voz firme y decisiva. Valeria aún tiene algo que contarnos, y nosotros tenemos que escuchar. Pero, ¿estás lista para eso? La pregunta flotó en el aire entre la verdad y el miedo, como un desafío a afrontar el abismo. Sentí que las palabras se quedaban atrancadas en mi garganta. Quizás nunca estaría realmente lista. Pero en ese instante me di cuenta de que el amor y la conexión que había tenido con Valeria, y ahora con Julian, era más fuerte que el miedo. Sí, respondí, marcando el inicio de un viaje hacia una verdad que podría ser tanto liberadora como destructiva. Mientras el viento soplaba suavemente, recordé que a veces, los regalos más esperados eran aquellos que no comprendemos de inmediato, y que el camino hacia la sanación puede ser el más difícil de transitar. Y así, con el corazón acelerado, dimos un paso hacia lo desconocido, listos para enfrentar lo que nos aguardaba. Un profundo susurro rompió la quietud de la noche, un murmullo que parecía desprenderse de la oscuridad misma. ¿Estás ahí? Una voz temblorosa, familiar y, sin embargo, distante. Mis instintos se dispararon mientras un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué fue eso?, murmuré, el pánico empezando a encadenar mis pensamientos. Julian rompió la tensión con una determinación que era a la vez tranquilizadora y alarmante. Lo que sea que haya en estas sombras, no estamos aquí para huir. Necesitamos averiguarlo. Thomas observaba la escena, su expresión se tornó sombría, como si la oscuridad misma se había adueñado de él. Nos dirigimos hacia un lugar del que quizás no podamos regresar. Lo tengo que advertirles. ¿Advertirnos de qué, Thomas? ¿De los secretos de Valeria? La incredulidad en mi voz se desbordó, mi mente girando por las múltiples direcciones en que habíamos sido empujados. En mi pecho la ira y la tristeza luchaban por salir, cada una clamando por su momento. Valeria tomó decisiones que no logré entender y que no podía cuestionarle. Ella creía que sabía cómo protegernos, pero hay cosas que no pueden permanecer ocultas para siempre, dijo, y su voz se volvió un hilo de confusión entre lo tangible y lo etéreo. Espera, interrumpí. ¿Qué significa eso?
Estás hablando de alguna clase de sacrificio, más o menos, respondió, arqueando una ceja. Lo que sea que sucedió esa noche cambió todos nosotros. Valeria no solo se fue un poco más de lo que todos pensamos, algo más la llevó a la oscuridad. La brisa llevó ese comentario a mis oídos como una letanía de desesperación. Imaginé a Valeria con su sonrisa radiante en cuyas palabras confié ciegamente. La idea de que pudiera haber una parte de su vida que desconociéramos era como intentar ver el fondo de un abismo oscuro. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Las sombras nos llevarán a ella?, pregunté sin saber si mi pregunta era retórica o si contenía un destello de esperanza. Julian se movió hacia un claro, un pequeño resplandor de luz débil que parecía emanarse de un punto más allá de los árboles oscurecidos. Primero debemos encontrar ese brillo. Debe haber algo allí que nos ayude a entender. Thomas y yo nos miramos, la duda en sus ojos reflejaba el miedo que también conocía. Sin embargo, la combinación del coraje de Julian y nuestra tristeza compartida creó una clase de alianza que me sentía alineada a seguir. Nos adentramos en el sendero que se desvanecía, cada paso resonando con una mezcla de anticipación y miedo. Las sombras parecía que danzaban a nuestro alrededor, burlándose de nuestra vulnerabilidad mientras buscábamos la respuesta. Finalmente, llegamos al claro, donde una tenue luz empezó a tomar forma. Era una caja similar a la que había encontrado en la casa de Valeria. Esto es lo que buscaba, murmuró Thomas, su voz cargada de emoción. La caja parecía desgastada por el tiempo, sus bordes eran ásperos y ennegrecidos, mientras su cubierta se encontraba enturbiada por el polvo. ¿Qué hay dentro?, pregunté sintiendo que el aire vibraba a mi alrededor como un acorde a medio tocar. Thomas se acercó y la abrió, revelando un conjunto de cartas, fotos y recuerdos que llenaban el espacio vacío entre los tres. Estos son los fragmentos de su vida que nunca entendimos, dijo en voz baja, como si cada palabra que salía de su boca estuviera imbuida de reverencia. Sin esperar más, Thomas tomó una foto Polaroid que yacía en la parte superior. La imagen mostraba a Valeria en una fiesta, rodeada de amigos, su sonrisa desbordando alegría. Pero en la esquina oscura de la fotografía, había una figura que no reconocí, otro amigo compartido, con ojos sombreados que parecían vigilarla. Esta figura, dijo Julian, inclinándose sobre la fotografía. Nunca la había visto antes, la tensión aumentó como si la presencia de esa figura se hacía palpable en el aire frío. En mi corazón, un nuevo miedo se aferró como una serpiente alrededor de un sueño olvidado. ¿Qué más hay aquí?, pregunté impaciente, mi voz temblando. Thomas sacó otro objeto, un cuaderno desgastado. Algunas de estas cartas son de mí, de nuestra época en la universidad. Allí Valeria nos confesó sus luchas. Pero creo que hay algo más oculto. Me acerqué, mis manos deseosas de desentrañar lo que en ese momento podría ser tanto un camino a la verdad como una nueva herida. Pero justo cuando Thomas pasó una página, una hoja adicional se deslizó hacia suelo, como si fuera un mensaje olvidado. Julian lo recogió y lo sostuvo frente a mí. Era un último apunte, la letra de Valeria, temblorosa y llena de angustia. No lo entienden, hay una verdad que cambiará todo. Si alguien encuentra esto, espero que inclinen sus corazones y escuchen. La noche se oscureció alrededor nuestro, como si las sombras reclamaran lo que habían perdido. Podía sentir la vibración de mis emociones subiendo a la superficie, el eco del amor, la pérdida y la confusión abordando los corazones. ¿Qué habrá visto Valeria que no nos contó? ¿Qué sabía de esa figura? Y sobre todo, ¿por qué sentimos que lo peor aún está por llegar? La pregunta ahogó la tensión en el aire, dejando un pegajoso vacío antes del estallido de la verdad que no podíamos evitar. Julian me miró, su determinación ahora conjugada con una preocupación palpable. No podemos regresar a la oscuridad ahora. Esta es nuestra única opción, seguir adelante juntos. El silencio se asentó como un peso abrumador mientras nos preparábamos para explorar lo que Valeria había dejado atrás. Sin embargo, cuando el viento sopló nuevamente, el murmullo se intensificó, llevándome a vislumbrar lo que podría ser un nuevo amanecer, o el final de algo mucho más grande que todos nosotros. Cada paso que di hacia el camino inesperado, entre sombras y luces titilantes como un eco del ser, me recordó que a menudo el amor puede ser tan destructivo como sanador. Y mi corazón sostenía la esperanza, incluso en medio de la tormenta. La brisa helada atravesó el claro, y el eco de las palabras de Valeria reverberaba en mi cabeza. La luz tenue de la caja iluminaba las cartas y fotografías dispersas como un altar a recuerdos que parecía que había esperado su momento por mucho tiempo. Sin embargo, ese momento iba acompañado de una inquietante incertidumbre. Valeria, ¿que nos escondiste?, pensé, sintiendo la presión de la tristeza acumulándose en mi pecho.
Thomas, aún con el cuaderno en mano, hojeó las páginas con nerviosismo, como si las letras pudieran ofrecerle una respuesta inmediata. Las sombras a nuestro alrededor parecían contener su propia vida, instando a que desenterráramos los secretos que aún permanecían enterrados en los ecos del pasado. Leamos las cartas, sugirió Julian, su voz resonando con una firmeza que intentaba romper nuestra confusión. Quizás entre sus palabras haya una pista sobre lo que le sucedió, asentí, aun con la inquietud en el fondo de mi ser. Thomas comenzó a leer una de las cartas en voz alta, dejando que las palabras fluyeran, casi como un ritual. La letra de Valeria se sentía viva, su tono fluctuando entre la vulnerabilidad y la esperanza. Queridos amigos, empezó, a veces siento que llevo un peso en mis hombros que no puedo compartir. Es como si hubiera un abismo en mí del que nadie sabe nada. Hay cosas que no puedo entender, luchas que no sé cómo enfrentar. Pero sigo adelante porque ustedes son mi luz. La voz de Thomas quebró el aire, y las palabras resonaron como un canto de sirena. En cada pausa podía sentir el temblor de sus emociones. Lo que leía no solo nos conectaba a nosotros, sino que también nos ataba aún más al recuerdo de Valeria. La vulnerabilidad que transmitía era un recordatorio de que incluso en la alegría, había sombras invisibles. Es increíble lo que las personas ocultan tras una sonrisa, murmuré, sintiendo como las palabras de Valeria se aferraban a mis propios miedos y secretos. Nunca pensarías que detrás de su felicidad existían luchas internas tan profundas. Thomas continuó con otra carta. Esta vez, la voz de Valeria se tornó más oscura. Hay un lugar, un secreto que tengo que proteger a toda costa. A veces siento que hay cosas que no comprendo y que están más allá de mí. He tomado decisiones que podrían traer dolor a quienes amo. Pero lo hago para protegerlos incluso si eso significa que debo alejarme. Julian frunció el ceño al escuchar esas palabras. ¿Qué decisiones? ¿Por qué se siente así? Valeria no estaba sola. Siempre tuvimos su apoyo. La atmósfera se fue cargando de una tensión pesada. Sentí que el aire se volvía más denso, como si el mismo lugar donde estábamos se sintiera amenazado por la revelación de esos secretos. Más de una vez, había escuchado lo que era perder confianza en alguien a quien amabas. Y ahora, frente a la incrédula distancia de Valeria, sentía que esa experiencia se apropiaba de mí. De pronto, un fuerte susurro rasgó el silencio. «Están aquí». Las sombras se arremolinaron certeramente en la mina oscuridad, llenando nuestros corazones de una inquietante sensación. Me giré y lo que una vez había sido una simple oscuridad comenzó a cobrar forma. ¿Qué fue eso?, pregunté al borde del pánico. Responden a nosotros. Ven a buscar la verdad, dijo Julian con un tono que parecía desafiante. La luz del claro titiló momentáneamente como si dialogara con las sombras en un lenguaje antiguo y críptico. Al girar hacia la caja y los documentos, un pensamiento paralizó mis movimientos. ¿Será esto lo que Valeria temía? Que su verdad no solo nos afectaría a nosotros, sino que también podría atraer algo más. La caja empezó a vibrar, emitiendo un tenue resplandor azul que iluminó nuestras caras, inundando el claro con una luz casi espectral. Julian se acercó más, y Thomas se quedó observando como si supiera que había algo más que jamás habíamos percibido. Esto no puede ser solo recuerdos, dijo Thomas, casi en un susurro reverente. Hay algo que está vivo aquí, algo que espera ser liberado. ¿Qué liberaremos?, pregunté. Sintiendo como la ansiedad crecía en mí. Lo que sabemos sobre Valeria o algo que nos atrapará a todos en esta oscuridad. La luz continuaba pulsando, un ritmo marcado que parecía imitar los latidos de nuestros corazones. El murmullo alrededor creció en intensidad, y el viento trajo consigo las voces que se confluyeron en un clamor. De repente la figura sombría de la fotografía se materializó ante nosotros. Era un rostro conocido, pero ya no era el mismo. Los ojos sombríos miraban directamente a nosotros, llenos de secretos y dolor. Y el susurro se amplificó, envolviéndonos en un abrazo oscuro. ¿Por qué no vinieron antes? El aire se volvió gélido, y el miedo recorrió mi cuerpo como un escalofrío helado. Sabía que esa presencia estaba vinculada a Valeria, y ahora, nos enfrentábamos a una verdad que no deseábamos conocer. Regresaremos, Valeria. Lo prometo, me escuché murmurar, sintiendo que esos ecos de esperanza se desvanecían poco a poco en la oscuridad. ¿Podríamos realmente entender lo que había pasado? La respuesta estaba ahí, oculta, esperándonos para desatar algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio que siguió fue abrumador, un vacío que se adhirió a nuestros cuerpos como una pesada neblina.
La figura comenzó a desvanecerse, pero sus ojos aún nos seguían, recordándonos que allí había más que solo recuerdos. Fue un instante y sin embargo parecía eternidad. La luz azul pulsaba más intensamente como si respondiera a nuestra creciente desesperación. ¿Qué significa todo esto?, pregunté, la voz saliendo apenas audible entre el entrelazado de emociones y lejanos ecos. Mis manos temblaban mientras me aferraba a la caja, buscando alguna respuesta, alguna explicación que pudiera aliviar la presión creciente en mi pecho. Valeria te necesita. Nos necesita, dijo Thomas con voz firme, aunque sus ojos reflejaban la confusión que también sentía. No podemos huir. Necesitamos entender. Tienes razón, intervino Julian, ahora con una determinación nueva en su tono. Si Valeria estaba pasando por esto, no podemos abandonarla, ni ahora que parece más vulnerable que nunca. Quizás era el miedo lo que nos unía, pero también una inquebrantable lealtad entre nosotros. En ese momento supe que nos era imposible dar la espalda a lo que había despertado aquel día. La captura del presente y el peso del pasado se amalgamaban y aunque la distancia que había entre nosotros y Valeria parecía imposible de superar, éramos su voz, su compañía. Thomas, luego de un profundo suspiro, comenzó a revolver nuevamente entre las cartas. Quizás en su último mensaje podamos encontrar respuestas. Su voz era un hilo de esperanza en medio de la incertidumbre, y yo me acerqué con él, sintiendo que el calor de su presencia, aunque frágil, brindaba algún consuelo. Déjame ayudarte, le ofrecí, alcanzando una carta más cercana. Comenzamos a leer a medida que el resplandor azul se hacía más tenue, como si la luz respondiera a nuestras palabras. La voz de Valeria seguía viva, flotando en el aire y sumergiéndonos en una conexión que desafiaba al tiempo. Queridos amigos, legía otra carta, su familiaridad me causó un cosquilleo. A veces me siento como una sombra entre ustedes. El peso de mis decisiones me ha hecho dudar de mi lugar en el mundo, y me asusta el daño que puedo causarles con mi verdad. Pero prometo que lo que más deseo es ser un refugio y no una penitencia para ustedes. Las palabras vibraban con insinceridad y dolor. Una sombra de mis propias dudas me acechó, y la imagen de Valeria afligida surgió ante mí. No quería lastimarnos. Ella nos amaba tanto que decidió cargarse con su propio dolor. Mis palabras fueron un susurro, una verdad que resonaba en la conexión que aún manteníamos, y sin embargo, no supimos cómo ayudarla, musitó Julian, sus ojos llenos de lágrimas. Lo peor de todo esto es que quizás podríamos haber hecho algo si hubiéramos mirado más allá de su sonrisa. Thomas frunció el ceño, pensando en la amenaza oculta tras esas palabras. Pero lo que dice también sugiere que había algo más que no comprendía. Ahora veo que no solo lidiaba con sus propias inseguridades, sino que también cargaba con algo más grande, algo que no comprendía por completo. La brisa alrededor de nosotros se alzó de nuevo, cargada de respuestas que esperaban ser reveladas. Las sombras comenzaron a acercarse, como si quisieran mostrarnos el camino hacia la verdad que Valeria había intentado proteger. Era como si cada susurro en el viento abriera una puerta hacia otro mundo, uno donde las luchas y las oscuridades se entrelazaban con la luz del amor y la amistad. A lo lejos, el eco de un llanto resonó, desgarrador y familiar. Mis instintos se agudizaron, y un vago recuerdo de risas y secretos compartidos se entrelazó con la realidad que vivíamos. Eso no es posible, exclamé, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Estamos siendo llamados a un lugar donde Valeria nunca dejó de estar en su propia lucha. Quizás el llanto proviene de la verdad que necesita liberarse, respondió Julian, tocando la caja, que continuaba vibrando a nuestro alrededor. Es el eco de sus decisiones, de su lucha interna, sin saber cómo nuestros corazones comenzaron a latir como uno solo. En ese instante sobrenatural, comprendí que la conexión con nuestra amiga estaba más viva que nunca, pero también más frágil. La luz comenzó a brillar intensamente de nuevo, y una oleada de energía nos rodeó. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a nuestro alrededor en un movimiento melódico. No podemos temer a las sombras, murmuré, mirándolos a los ojos. Si Valeria se atrevió a enfrentarlas, nosotros también deberíamos. La luz se intensificó, y las sombras ahora con formas y rostros comenzaron a ladrar, como si estuvieran a punto de hablarnos. La energía en el aire se volvió palpable, llena de una mezcla de terror y esperanza. Nos encontrábamos al borde de una revelación, una puerta abierta hacia lo desconocido, donde las verdades anhelaban salir a la luz. La decisión estaba frente a nosotros. Atraídos por la llamada, sabíamos que en nuestros corazones había un compromiso que no podíamos eludir.
Sin embargo, en el fondo, una parte de mí temía lo que podría encontrar del otro lado. Quizás no solo eran las sombras de Valeria con las que teníamos que lidiar, sino con las nuestras también. Podríamos rescatarlas a todas antes de que nos atraparan. Tomé una respiración profunda, hondo y liberador, y miré a mis amigos. Con un gesto silencioso, los llamé a unirse a mí. «¿Estamos listos, Valeria? Cueste lo que cueste». Al instante la atmósfera cambió y supimos, en el fondo, que no había retorno a lo que habíamos dejado atrás. Juntos cruzaríamos la delgada línea que separaba el dolor y la verdad. La luz palpitante nos envolvió, un manto de esperanza y terror entrelazados. La figura de Valeria, difusa entre los ecos de la música, parecía sonreírnos, como si tuviera la certeza de que finalmente estábamos listos para lo que venía. Con un nudo en la garganta, me dirigí al frente sintiendo el aliento de mis amigos detrás de mí. «Vamos», grité, la determinación ardiendo en mi pecho. La voz resonó en la noche como un faro en la tempestad. Nos lanzamos hacia adelante y el aire a nuestro alrededor se cargó de un electrizante suspense, cada paso resonando con los latidos de nuestros corazones al unísono. Cruzamos el umbral de la luz, y el mundo dejó de ser la noche amenazadora que conocíamos. En su lugar, encontramos un paisaje surrealista y vibrante, lleno de colores que nunca habíamos visto. Las sombras danzaban inquietas pero hermosas, y en el aire flotaba una melodía familiar que llenaba nuestros corazones de nostalgia. «Valeria», murmuré, y aunque sabía que su presencia no era física, sentía su esencia en cada rincón de este nuevo mundo. De repente, como si la realidad se anudara en torno a nosotros, vislumbramos figuras emergiendo entre las sombras. Eran versiones de nosotros mismos, rememorando risas, lágrimas y momentos compartidos, gestos que jamás entendimos en su totalidad. En la esquina, vi a mi propia imagen de niña, con los ojos brillantes y llenos de sueños, jugando con Valeria. Esa niña era un eco del pasado, una parte que había permanecido atrapada en la vergüenza y el dolor. «Debemos enfrentar todo esto», dijo Julian, con su firmeza habitual. «No somos solo lo que somos hoy, somos todas nuestras versiones pasadas». Valeria lo sabía. La luz del entorno parecía asentir, encendiendo fragmentos olvidados de recuerdos en nuestras mentes. Sentí como los hilos de nuestras historias se tejían, cada emoción resonando en un tono diferente, pero armonioso. Las sombras comenzaban a hablar, susurrando secretos que resonaban profundamente en nuestra alma. «¿Por qué no vinieron antes?», preguntaba mi reflejo niño, y la angustia se desbordó en mi pecho. «Te extrañé», respondí, la vulnerabilidad emergiendo sin control. Thomas se unió, sus ojos brillantes por la revelación. «Estamos aquí ahora, y no volveremos a caer en la oscuridad. Juntos no dejaremos que el miedo nos detenga». Cada parte de nosotros comenzó a tomar forma, una inmensa y nutrida conexión que nos ligaba, no solo a Valeria, sino también entre nosotros, vibrando con una energía que hacía temblar el aire. Sentí como el dolor se transformaba en un fuego purificador, lista para liberar todo lo que había cargado tanto tiempo. La figura de Valeria emergió en el horizonte, su rostro claramente definido esta vez, lleno de luz y vida. Miró hacia nosotros, y aunque el mundo seguía girando, su mirada brillaba con una sabiduría inquebrantable. «Los he estado esperando», dijo con una dulzura que estalló en el aire como el rocío desvinculándose del amanecer. «La verdad no debe ser temida, y el amor puede redimir incluso lo más oscuro». Un torrente de emociones me inundó. «¿Por qué, Valeria? ¿Por qué no nos contaste?». La tristeza se mezclaba con la esperanza, y aunque su ausencia había sido un agujero en nuestros corazones, en este momento, su luz era sanadora, porque había sombras que necesitaba descubrir por mí misma, ciclos y traumas que vivían dentro de mí. «Pero nunca estuve sola, ni lo estarás», dijo, y las sombras a su alrededor comenzaron a relucir. «Cada uno de ustedes es parte de esta historia, y juntos pueden encontrar la redención. Está en buscar la verdad y en enfrentarse al dolor». Con cada palabra, sentí que la bruma de mis pequeñas inseguridades empezaba a despejarse. «¿Podremos reconciliarnos con lo que hemos sido?», pregunté, sintiendo ahora el peso de la vida presionando en el fondo de mi ser. «Sí», respondió. «La normalidad es una ilusión. La vida es un ciclo de conexión, amor, pérdida y sanación. No tengas miedo de romper el silencio». De repente las sombras se disiparon, revelando las heridas que nunca había enfrentado. Por un instante vi cada dolor que había estado oculto, y entendí que, al igual que Valeria, había luchado por proteger a otros a expensas de mí misma.
La verdad era que la culpa y el miedo solo perpetuaban el ciclo del sufrimiento. Sintiéndome compelida por esa revelación, extendí la mano hacia Valeria, y ella hizo lo mismo. No estás sola, le dije y sentí como una corriente conectaba a nuestras almas. Cada uno de nosotros se acercó, y la luz que emanaba de Valeria empezó a abrazarnos, fusionándonos con un amor que todo lo abarcaba. Un torrente de susurros llenó el aire mientras las sombras se reducían, y finalmente el eco de la tormenta se ahogó en el murmullo de la paz. En aquel instante comprendí que nuestros lazos eran más poderosos que la tragedia, la esperanza florecía entre nosotros, y todo lo que una vez había parecido oscuro se tornó claro. Gracias, Valeria, siempre te recordaremos, susurré, mi voz cargada de amor. Y mientras la luz se intensificaba, una brisa suave nos rodeó, llevándonos de regreso al mundo real. Habíamos enfrentado lo desconocido, y aunque nuestras heridas siempre estarían, sabíamos que la verdad era lo que realmente sanaría. Al volver a la oscuridad en el parque, el amanecer se asomaba en el horizonte prometiendo un nuevo comienzo. Mientras las luces del nuevo día iluminaban la bruma, un sentimiento abrumador de esperanza me recorrió. Juntos podemos construir un nuevo futuro, diría, alineándome una vez más con mis amigos. Y así, mientras nos abrazamos, las palabras de Valeria reverberaron en mi mente, llenando el espacio con su eco eterno. Recuerden, la verdad puede ser dolorosa, pero también es un puente hacia la liberación, y al despertar en la luz del día, supe que a veces el mayor regalo era simplemente la oportunidad de empezar de nuevo, y que aunque el peso del pasado puede ser abrumador, compartirlo con aquellos que amamos es lo que realmente nos hace libres.